Estos son simbolismos que se utilizan. Primero habla de candeleros, y candeleros se refiere a la menorá. Pero aquí habla de dos menorá en hebreo o dos candeleros en español y contiene 7 brazos. El libro de Apocalipsis utiliza simbolismos que están en la misma escritura para referirse a los dos testigos. Se utiliza la menorá y se utiliza el olivo. Cada uno de estos simbolismos nos pueden ayudar a complementar la identidad de estos dos testigos. En el caso de la menorá, cada uno de los brazos es también utilizado para simbolizar en el libro de Apocalipsis a la iglesia o a la congregación de Jesús. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para que, para que veas que se utiliza este simbolismo de la menorá para referirse a la misma congregación del Mesías. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, candelero es igual a la iglesia. Y aquí lo que se describe, si lees el capítulo completo, es una visión de Jesús rodeado por 7 candeleros, o lámparas también podríamos decir. Ahora, ¿por qué son 7 lámparas o 7 candeleros? ¿De dónde se obtiene ese simbolismo? Porque cada lámpara no es una menorá. Cada lámpara es uno de los 7 brazos de la menorá. La menorá en concepto representa al Espíritu Santo y a Jesús, y cada uno de los brazos representa a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que en su conjunto es una representación de la iglesia global de Jesucristo. No la iglesia de raíces romanas, el cual se ve hoy en día, sino a la verdadera iglesia que vive conforme a los mandamientos de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Redentor Jesucristo, y son considerados el templo espiritual. Por eso también se utiliza otro simbolismo, no solamente la menorá. La menorá nos puede apuntar a la congregación de Jesús en conjunto que irradian esa luz, porque está llenándose del aceite, que es el aceite de oliva, que es una representación del Espíritu Santo, y que todo en su conjunto representa al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver otro simbolismo. Y el otro simbolismo significa o se utiliza para descubrir a los dos testigos, que es el olivo. Es muy curioso, es muy curioso que un olivo es solo un árbol de olivo, pero parece que está dividido en dos. Pero la mayoría de los olivos, cuando alcanzan el mayor grado de madurez, que como que ya son viejos o han pasado muchos años, el olivo tiende a dividirse en dos y es muy interesante porque lo vamos a explicar y ahora en a continuación. ¿Qué representa realmente el olivo en la Biblia? El olivo representa a Israel. Eso nos dice que la menorá, que representa el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo, es igual al símbolo del olivo, que representa a Israel. Y eso nos debe decir mucho. Vamos a confirmar este simbolismo del olivo como Israel y lo vemos aquí en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 16. Dice la palabra, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre a la voz del recio estrépito. Hizo encender fuego entre él y quebraron sus ramas. Aquí Dios, por medio del profeta Jeremías, se refiere a Israel como el olivo, pero que será juzgado, dice, por su pecado. La Biblia nos dice que por el pecado de Israel, el pueblo o la nación de Israel se dividió en dos, y esa es la casa de Efraín, o como lo conocemos como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y por el otro lado está la casa de Judá. Esta división, amados hermanos, se mantiene hasta el día de hoy de nuestros días. En la actualidad, la casa de Efraín son los creyentes en Jesús, dispersos por el mundo, que hoy estamos despertando
a nuestra identidad. Quiere decir que si tú eres seguidor de Jesús, eres parte de la casa de Efraín. Y por otro lado, la casa de Judá son los judíos en la actualidad. Y ambas casas en el día de hoy están endurecidas en entendimiento. Hay muchos hermanos de la casa de Efraín que están aún o están en el cristianismo, pero de raíces romanas, y no comprenden que la ley de Dios sigue vigente. No comprenden realmente su identidad como parte de Dios y miembros de la una de las 12 tribus de Israel. El endurecimiento por parte de los judíos o de la casa de Judá está en el hecho de no reconocer también a Jesús como el Redentor de Israel. Y esta división son los dos testigos del Apocalipsis que trabajarán juntos para preparar la llegada del Mesías y darán testimonio de una sola verdad al mundo. Date cuenta tú mismo, querido joven, querido hermano, que para que los dos testigos trabajen juntos, entonces quiere decir que debe haber una restauración allí en la casa de Israel, de los dos lados, tanto de la casa de Efraín como de la casa de Judá. De hecho, este simbolismo de los olivos está presente en la profecía del profeta Zacarías. Todos los simbolismos del libro de Apocalipsis no son inventados, son tomados de la misma Biblia hebrea. En la visión del profeta Zacarías se habla de una restauración del templo. En este contexto, el profeta Zacarías específicamente en el versículo 4 se habla de la restauración del templo en los dos tiempos de Zorobabel, y cuando presenta la visión lo presenta como la unión de dos casas, de la casa de Israel en torno a una menorá o candelabro que ya sabemos que es Jesús. El contexto de esta profecía de Zacarías es la construcción del templo, pero la visión son de dos olivos que unen sus frutos y su aceite para dar alimento a la luz o a una menorá. ¿Qué dice el profeta Zacarías ahí en el capítulo 4, versículo 11? Dice la palabra: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas del olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, aquí se está representando a dos grupos que están representando a Israel. Aquí les muestro una imagen que más o menos ve el profeta Zacarías en la visión. Esta es la visión que ve el profeta Zacarías. El profeta describe en su visión una menorá en el centro y hay dos olivos a sus extremos que salen ramas, que están saliendo ramas de cada olivo. Y como hablamos que la casa de Judá es un olivo y la casa de Efraín es otro olivo, de esos dos grupos saldrán dos ramas, dos remanentes de cada grupo vertiendo aceite a la menorá, que es la menorá, el cuerpo del Mesías, y es la iglesia de Cristo en conjunto. Entonces, los dos olivos aquí en el texto se identifican como los dos ungidos delante de Dios. Por eso les dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A estos en el hebreo se les conoce como hijos de la unción. El olivo representa a Israel, pero el hecho de que sean dos en esta visión responde a la visión que sufrió Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. Evidentemente, explicar esto puede ser un poco largo, pero para eso escribí un libro el cual explico cómo fue la división de estos dos reinos por el pecado de Salomón, y ustedes ya lo han compartido conmigo, ya lo hemos leído juntos, lo hemos estudiado acerca del proyecto de Dios en los gentiles, donde habla sobre la división de estos dos reinos de la casa de Efraín y la casa de Judá. Pero haré una explicación breve, no una explicación resumida a aquellos que no participaron de este estudio de la división de los dos reinos en el proyecto de Dios a los gentiles. Se dice que la nación de Israel se dividió en dos reinos. Cuando el reino de Salomón murió, la profecía bíblica confirma que estos dos reinos se separaron. De hecho, el reino de Judá permaneció en el territorio y luego dice que fue exiliado a Babilonia por 70 años.
regresando más adelante después a la misma casa o al territorio de Judá y de Benjamín. Y de ahí hoy en día se hacen llamar los judíos en la actualidad. Pero la otra parte, el otro reino, que es la casa de Efraín, que estaba conformado por 10 de las 12 tribus, ¿no? Esa se extravió en la dispersión que Dios hizo, que Dios los esparció por el mundo. Y dice que se gentilizó con el mundo y prácticamente perdieron su identidad. Y las naciones que existen hoy en el mundo son el resultado de ese generacional, de esas 10 tribus perdidas. Por eso Jesús dice que vengo en busca de las ovejas perdidas de Israel, porque se refiere a estas ovejas perdidas prácticamente. La profecía bíblica confirma que las dos casas se van a unir algún día en el futuro y van a fluir juntas hacia un mismo propósito redentor. Y eso es lo que se ve aquí en la visión. Y estos dos ungidos, uno de ellos es Zorobabel, cuando iba a reconstruir el templo, ¿no? Se refiere prácticamente a la casa de Judá. Entonces Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí se está refiriéndose de que la reconstrucción del templo que va a representar a Zorobabel, que está representado en la visión de los dos olivos, uniendo sus aceites para formar el cuerpo del Mesías en la menorá y dar luz a la menorá, dice que no será con ejército ni con fuerza, sino que esa restauración será espiritual. Entonces, proféticamente habla sobre la restauración del templo espiritual, que es la reunificación y la restauración de Israel. Ese templo espiritual que va a ser medido por Juan, que significa protección para el tiempo de la tribulación, dice que esa restauración no era por medio de humanos, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y esto sucederá en la primera etapa de la tribulación. Así que la creencia de que los creyentes no van a estar en la tribulación porque han sido raptados no es coherente con esta profecía bíblica. ¿Por qué no? Porque primero tiene que ver un despertar espiritual, esa unión de los dos olivos para que así hagan frente a la maldad que habrá surgido en el mundo. Entonces, esta idea de que los creyentes en Jesús ya no estarán en la tierra es falsa. No es lo que está profetizado aquí en la Biblia. Ahora veamos cómo fue comprendido y explicado por el apóstol Pablo. Pablo explicó esto y él también usa el simbolismo de los dos olivos para explicar esa importante verdad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Si nos vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 17 al 21, dice la palabra de Dios. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas, pero que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí lo que explica Pablo utiliza la representación de los dos olivos. Israel es el olivo verdadero, escogido de Dios, pero dice que hay otro olivo y es el olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles o a las naciones. Pablo utiliza esta metáfora de los olivos hablando de un primer olivo que se llama el buen olivo, que es Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Y habla también de otro olivo que es el olivo silvestre, que son los gentiles y las naciones. Pablo está hablando aquí de dos grupos de personas. Recuerda que los gentiles son aquellos que están fuera del pacto, que están sin Cristo, que están sin la ciudadanía de Israel, que están sin Dios en el mundo. Pero por la fe en Jesús, estos gentiles dejan su condición de gentil y renunciarán a su ideología de nación, renunciarán a la idolatría, renunciarán a sus prácticas y costumbres, y como ramas dice que son injertadas al olivo verdadero. Entonces tenemos una rama del olivo silvestre que representa parte de los gentiles que deciden seguir a Dios y a Jesucristo. Ahora es injertado o es puesto en el buen olivo. Esto es lo que explica prácticamente Pablo en esta metáfora
que son añadidos al olivo verdadero. Entonces ahora estas ramas dejan de ser gentiles y se vuelven a Israel. El pueblo de Israel, ¿por qué? Porque son injertados en el olivo verdadero o buen olivo. Se añaden al proyecto de Dios llamado Israel o la reunificación de Israel. Repito, Pablo nunca habla que una iglesia romana católica con mandamientos y tradiciones romanas pasará a asistir a Israel como pueblo de Dios, así como lo enseña la teología de hoy en día actual, sino que algunos gentiles de ahí renunciarán a su tradición, a su idolatría y pasarán de manera práctica a vivir prácticamente en lo que es la palabra de Dios, porque renuncian a su sistema religioso, a su pecado y ahora son añadidos al pueblo del olivo al pueblo. Por supuesto, también habla de ramas que eran el olivo original, que fueron desprendidas y que fueron desgajadas, y que se refiere al liderazgo judío que lleva a otros judíos a rechazar al Mesías. Y estos quedan fuera de este proyecto llamado Israel. Y eso dice también que pueden volver a injertarse hoy en día al olivo original. Ahora la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? Está hablando de la casa de Judá, que esos son los judíos que serán injertados en el proyecto de Dios llamado Israel. Cuando ellos reconozcan a Jesús como el Redentor y Salvador y así experimenten la fe verdadera conforme a la Torah escrita. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vamos ahí al libro de Romanos capítulo 11, versículo 25 y versículo 27. Dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, así como está escrito. Porque dice que vendrá el Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La pregunta es, ¿quién será salvo? Según este texto, ¿quién será salvo? Dice que todo Israel será salvo, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Todos ellos serán salvos. ¿Qué pasa entonces con los gentiles? ¿Los gentiles participarán de esta salvación cuando se añaden al olivo verdadero que es este proyecto en marcha llamado Israel? Esta conversión de gentiles al pueblo eterno, conforme a la Torá, Pablo le llama la plenitud de los gentiles. Esta es una expresión que no inventó Pablo, sino que está en la Torá, en la palabra de Dios. Y es una profecía que fue establecida para Efraín, que es uno de los 12 descendientes de Jacob que recibió la bendición de ser parte del pueblo y que será llamado más adelante Israel. ¿Cuándo fue eso? Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 48, versículo 19. Dice, pero viendo José a su padre, ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y eso le causó disgusto y asió su mano, dice, de su padre para cambiarla de la cabeza a Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, refiriéndose a Efraín, pero su hermano menor será, dice, más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí está la expresión multitud de naciones. En hebreo es Melojagoín, que también debió ser traducida como la plenitud de los gentiles. Esto quiere decir que la salvación para los gentiles estaba presente desde la Torá a través del hijo menor de José, llamado Efraín. Su descendencia formará la tribu de Efraín, y cuando se divida la nación en dos, la tribu de Efraín recibirá, dice el nombre, la casa de Efraín, que después, más adelante, serán buscados como las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué sucederá cuando todo Israel sea salvo? ¿Qué sucederá cuando Israel sea restaurado y la plenitud de los gentiles sea añadido al buen olivo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27.
Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los dos testigos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes son los dos testigos? Ellos son el cumplimiento del renacimiento espiritual entre la casa de Efraín, cuando los creyentes en el Mesías reconozcan que son partes de la tribu de Israel. Y la casa de Judá, o sea, los judíos, también reconozcan a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Y eso se presentará gracias que en el mundo sucederá una serie de calamidades que los hará despertar, que los hará entender, porque habrá guerra, habrá engaño, habrá hambre y terremotos y muerte. Así como la pandemia ayudó en su vida espiritual a muchos, así también serán estos eventos en principio de dolores. Y habrá, dice, un despertar espiritual donde ambas casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, van a unirse, pues van a trabajar juntos, como esos dos testigos que enseñarán al mundo sobre el eterno Dios, dando cumplimiento con lo que dice el profeta Isaías, ahí en nuestras santas escrituras. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora bien, se trata de dos testigos porque así está establecido en la Torá. Y se requiere de dos testigos. Dos testigos para ser válido a un juicio que Dios va a establecer en el mundo. Se requiere por lo menos a dos testigos conforme a la Torá, porque así lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Se dan cuenta? Se refiere o se requiere, más dicho, dos testigos para ser legítimo y válido un juicio de Dios. Y se va a establecer en el mundo. Se requiere la participación de dos testigos conforme a la ley de Dios para asegurar la defensa de la verdad. La verdad no vendrá de un solo pueblo. La verdad vendrá del convencimiento de las dos casas, de estos dos pueblos que estamos mencionando. Y cuando estos dos pueblos reconozcan su identidad, reconozcan la ley de Dios escrita como la voluntad de Dios y reconozcan que Jesús como su Salvador, esa será la verdad. Y no de un solo testigo, y no, sino de dos testigos. Y así se garantiza que la sentencia o juicio que Dios va a establecer sobre este mundo va a ser imparcial y justa. Al ver dos testigos de la casa de Judá y de la casa de Efraín proclamando la misma verdad, es cuando se da, es cuando se va a dar legitimidad y validez a su testimonio conforme a la Torá o la ley de Dios. Y el juicio que mandará Dios contra las naciones incrédulas será justo y será conforme a su justicia. Por eso lo dice el profeta Amós, aquí en el capítulo 3, versículos 7 y 8, porque no habrá nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Este texto nos habla de que es un principio de que Dios siempre va a prever advertencia o revelación a través de sus profetas antes de llevar a cabo acciones significativas, particularmente como un juicio. ¿Y esto para qué? Para dar al mundo, a las personas, la oportunidad de arrepentirse o de prepararse. El eterno Dios permitió que en los años de pandemia sucediera lo que pasó hoy en día en el mundo para que muchos pudieran arrepentirse y hacer su retorno a los mandamientos de Dios.
El profeta Malaquías también nos habla. El profeta Malaquías habla de este despertar espiritual. No la menciona como los dos olivos, pero sí menciona dos aspectos muy importantes que van a estar presentes en los dos testigos. El profeta Malaquías habla de este despertar espiritual y lo dice como el regreso del espíritu de Elías y de Moisés antes del día grande y temible del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer Malaquías 4, versículo 4 y 6. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oré ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, según los versículos que hemos leído, ¿no? El versículo 4 nos recuerda que debemos volver a la ley de Dios, a la Torá, y es un llamado a volver a las raíces de nuestra fe, a la instrucción original que Dios dio a su pueblo, a ese despertar espiritual que significa reconocimiento de la Torá de acuerdo a su voluntad. Este es el espíritu de Moisés que actuará en estos dos testigos. Luego habla del espíritu de Elías y no se refiere a un Elías literal, sino a un Elías espiritual, como sucedió así con Juan el Bautista, y ustedes lo han estudiado en el primer siglo, cuando Jesús mismo identificó a Juan el Bautista como que él fue el Elías que se había enviado y que él vino, y a través de él vino el Elías espiritual. Vamos a leerlo como dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 17, versículo 10, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Refiriéndose a la profecía de Malaquías 4:5, la que acabamos de leer, que dice que enviará a Elías antes del día grande de Jehová y que se refiere al juicio. Sigue diciendo Mateo 17:10. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí Jesús confirma que en los últimos tiempos vendrá el espíritu de Elías a restaurar todas las cosas, refiriéndose a la reunificación del verdadero Israel. Y implica que vendrá como un espíritu, no como un humano literalmente, como muchos lo dicen, que vendrá Elías, que vendrá Moisés, sino como sucedió con Juan el Bautista, como Jesús mismo lo expresa aquí. Juan el Bautista, conforme al espíritu de Elías, es como vino a la tierra y vino y preparó el camino para la primera venida de Cristo. De la misma manera, los dos testigos operando bajo el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés también vendrán y anunciarán al mundo la segunda venida de Cristo y harán un llamado al arrepentimiento y volver a la Torá. Y se dice que Dios también les dará poder, así como lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo del 5 al 6. Dice la palabra, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El Eterno les dará poder, y este poder es un poder representativo. Los dos testigos tendrán la protección de Dios y Dios impedirá que sean dañados durante la primera etapa de la tribulación. Nos estamos refiriendo a principio de dolores. Los dos testigos tendrán el espíritu de Elías y de Moisés, y la combinación de estos poderes sugiere que los dos testigos van a operar con una autoridad similar a la de estos dos grandes profetas en el Antiguo Testamento. Y esto significa que la labor de estos testigos será conforme a la ley de Dios y conforme a los profetas y respaldados por el poder de Dios. Son más los creyentes que están despertando a la verdad de la Torá y están reconociendo hoy en día su identidad como pueblo escogido de Dios. Y si Dios en su infinita sabiduría permite que tú y yo seamos esos testigos, o más aún, participantes activos de estos tiempos finales, debemos reconocer el inmenso privilegio que eso significa.
No seremos observadores, queridos hermanos, seremos parte del plan eterno de Dios llamado Israel, que está formando, que está restaurando. Es Israel que ha decidido recibir el sello de Dios, que consiste en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los dos testigos no serán necesariamente dos individuos específicos, como muchos lo dicen, que dicen que va a venir Moisés y Elías literalmente, sino que son un cuerpo más grande que de creyentes llenos del Espíritu Santo, llamando a un mundo al arrepentimiento, recordando al mundo las consecuencias de apartarse del camino de Dios, señalando a esas calamidades y a esas adversidades y guerras y crisis y hambrunas que van a suceder en la primera etapa de esta tribulación, que es principio de dolores. Y va a enseñar que eso es producto de la maldad de los hombres, que el hombre necesita regresar a su creador, a los pies del Mesías, porque son advertencias, son avisos prácticamente de parte de Dios para todo el mundo, para el arrepentimiento. Entonces la tribulación no solo será tiempos difíciles, también será un tiempo de esperanza, de restauración y un profundo despertar espiritual que el mundo muchos dicen que reconocerán a Jesús como el Salvador. ¿Qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: cuando hayan acabado su testimonio, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como acabamos de ver, la misión de los dos testigos no podrá ser frustrada por ningún hombre hasta que haya acabado su testimonio. Y solo después de eso, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí en el versículo 7 se nos dice que cuando termine su periodo de profecía, esta bestia que representa al gobierno mundial único que se levantará en los tiempos finales, en su etapa de comienzo, esta bestia subirá del abismo y hará guerra, dice, contra los dos testigos y dice que los matará. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es realmente esta bestia? Esta es la primera referencia que tenemos de esta bestia que está escrita o descrita en el libro de Apocalipsis. Pero a partir de aquí aparecerá, dice, esta bestia con cierta frecuencia. Así que es oportuno que nos preguntemos quién es esta bestia. El término bestia describe a un animal de presa semejante a un león o a un leopardo o una pantera y contrasta claramente con el cordero, quien, como ya sabemos, sirve en el Apocalipsis para designar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que esta bestia dice que sube del abismo, lo que nos recuerda a los otros seres diabólicos que también salieron del pozo del abismo, ahí en Apocalipsis 9, versículos 2 y 3. Por lo tanto, si provenía de ese lugar, la bestia tenía que estar relacionada necesariamente con las fuerzas del mal, o sea, con Satanás. Lo más probable es que sea el rey de todos los espíritus demoníacos que salieron del abismo y que es descrito ahí en Apocalipsis 9:11 como el destructor, es decir, Satanás, el rey de todos los demonios. No cabe duda de que la bestia le hubiera gustado acabar con estos dos testigos mucho más antes. Los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación le tuvieron que resultar eternos. Pero una vez más queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial. Cuando ellos concluyan su testimonio, entonces sí, la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto nos recuerda nuevamente a la profecía de Daniel cuando hablaba del último periodo de los 7 años antes de la venida del Mesías a reinar en este mundo. Allí la bestia es presentada como un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso está en Daniel 7:21. Entendemos que con esto se termina la primera parte de los 7 años. La bestia romperá el pacto con Israel y hará cesar, dice, el culto del templo, llegando incluso a sentarse en él y exigir ser adorado. Es entonces cuando comenzará a manifestar su verdadero carácter e intenciones. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice la palabra: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra dice que se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Solo Satanás pudo acabar con los dos testigos, solo esta bestia, creando el asombro y gozo de los incrédulos. Sin duda, esta actuación le hará ganarse el aplauso de todos, el apoyo y la simpatía y la admiración de mucha gente. Por todo esto querrá que todo el mundo vean los cadáveres de los dos testigos ahí tirados en el suelo. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, dice, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también dice que nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones dice que verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ante los cadáveres de los testigos, la bestia se exhibirá como vencedora absoluta. Y en muy poco tiempo dice que exigirá que lo adoren. Hará creer a los hombres que no hay nadie más fuerte que ella, ni tampoco hay ningún Dios ahí afuera. Así que ella se ingirá como el único poder absoluto. Pero el hecho de no permitir que los dos testigos sean sepultados no solo tendrá como objetivo que todas las personas admiren su triunfo contra aquellos que parecían invencibles, sino que también pudieran servir, dice, el escarmiento a otros. Cualquiera que se atreva a enfrentarse con la bestia terminará del mismo modo que estos dos testigos. Era, por lo tanto, una exposición de fuerza. Por eso se nos dice que las personas de todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones querrán ver sus cadáveres y será un espectáculo, dice, a nivel mundial. Será todo visto por las redes, por la televisión, por todo lado, dice, y habrá una gran expectación por ver a aquellos que por 3 años y medio habían estado profetizando de parte de Dios sin que nadie pudiera impedírselo. Seguramente será retransmitido por toda la televisión, las redes o por todo el mundo, y dice que circulará ampliamente también por la internet. Y frente a aquellos dice que impotentes cadáveres, la bestia aparecerá como el único poder supremo. Otro detalle muy importante también que debemos saber. En ese lugar dice, en el que todo esto tendrá lugar, se nos dice que sus cadáveres estarán en la plaza, dice, en la ciudad de sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Una vez Juan da un amplio rodeo para explicarnos un lugar exacto al cual se refiere. De hecho, no llega a mencionar su nombre, sino que tenemos que deducirlo nosotros mismos a partir de los datos que proporciona el libro. Pero con esto tiene una intención concreta que quiere mostrarnos el estado espiritual y social del lugar donde esto va a ocurrir. ¿A qué ciudad se refiere? Empecemos por notar que la identifica en sentido espiritual como Sodoma y con Egipto. Ambas son conocidas en la Biblia por su maldad y por haber experimentado los juicios de Dios. Sodoma representa la soberbia y perversión y corrupción moral, mientras que Egipto nos recuerda la esclavitud, la opresión y tiranía a la que el pueblo de Dios estuvo sujeta en el pasado. La verdad es que hay muchas ciudades en este mundo en las que Juan podría estar refiriéndose con todas estas características que él envía, pero solo hay una donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Esta es una referencia inequívoca que es a Jerusalén. Y esta descripción que aquí se hace de ella, que no nos sorprenda, no era nueva para nosotros. El profeta Isaías ya la había referido en el pasado a los príncipes y a los pueblos de Judá en términos muy parecidos, príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Eso está en Isaías 1:10. Aparentemente Jerusalén podría parecer una ciudad santa, pero a los ojos de Dios era un símbolo de persecución. Durante siglos persiguió a los siervos de Dios esta bestia. Y finalmente, en un acto de maldad sin parangón, allí fue crucificado el mismo Hijo de Dios. Ahora, siguiendo con esta misma tradición homicida, ahora este es el lugar en el que murieron y fueron expuestos los cadáveres de estos dos testigos. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12? Dice la palabra, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantó sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron.
y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. La alegría del mundo duró poco, se acabó y quedaron impresionados. Y una vez más la victoria de Satanás fue más aparente que real. Miremos lo que pasó. Pero después de 3 días y medio dice que entró en ellos el espíritu de vida que fue enviado por Dios. Ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre. Y ahora el Señor los vindicó confirmando su testimonio cuando los levantó de entre los muertos. Estos hechos nos recuerdan inevitablemente la historia del Señor Jesucristo. Él también sufrió la muerte a sí mismo allí en Jerusalén y por la misma razón, por ser el testigo fiel, también en su caso los que le crucificaron aprovecharon de ver también esta ocasión para menospreciarle y humillarle todo cuanto pudieron. Y cuando pensaban que ya habían ganado, que habían acabado con él, su padre lo resucitó de entre los muertos a los 3 días, haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos y vindicándole ante todo el mundo. Es verdad que Cristo había muerto, pero había vencido. Y no solo había vencido a la muerte, sino que había acabado para siempre con el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, así como lo dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Y aquí vemos que hace partícipes de esta victoria a todos aquellos que creen en él. Por lo tanto, los siervos de Dios no temen ser muertos. Aquí hemos visto que nadie puede hacerle daño en tanto que Dios no lo permita. Pero sí, después de ser muertos, también vemos que Dios tiene el poder de resucitarlos. Por eso el Señor Jesucristo exhortó a los discípulos con estas palabras. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 11, 13 y 14? En aquella hora dice que hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó y he aquí el tercer ay viene pronto. Queridos hermanos, queridos jóvenes, la palabra de Dios sufrió ataques terribles en el transcurso de la historia. Pero lo más interesante es que la Biblia misma presentaba ya profecías acerca de estos ataques, incluso ofreciendo fechas y naciones. ¿Qué es lo que usted, querido joven, piensa de esto? ¿Qué es lo que usted, querido hermano, querida hermana, piensa de esto? Dios, por medio de su palabra, nos demuestra que podemos confiar en sus revelaciones y más aún que debemos estudiar profundamente sus escrituras y vivir conforme a sus enseñanzas para poder tener una vida segura y feliz. La palabra de Dios siempre ha sido el motivo de ataques para Satanás. La palabra de Dios fue perseguida, fue condenada, fue quemada. La palabra de Dios ha recibido diversos tipos de ataques, persecución, difamación, porque muchos se levantaron diciendo, esta es pura teoría, pura fantasía, y hasta que se levantaron teólogos a decir, no, esto sí es verdad. Pero finalmente Satanás continúa atacando la palabra de Dios. ¿Cómo continúa atacando la palabra de Dios? Quitando nuestra atención, permitiéndonos no leer la palabra de Dios. Así como antes él quiso eliminarla, pero no consiguió eliminarla, pero sí persiguió y siguió difamando la palabra de Dios. Hoy sí quiere conseguir y quitando como nuestra atención de la palabra de Dios. Por eso es que tú vas a encontrar que tienes tiempo para todo en la vida, menos tiempo para abrir la palabra de Dios. Es más fácil escuchar un mensaje que leer para ver si el mensaje viene de la palabra de Dios. El ataque diabólico continúa hoy en día, queridos jóvenes. Mas gloria a Dios que su palabra siempre fue preservada a través de todos los siglos. Y gracias a ella hoy podemos mantenernos lejos del error.
Y mientras más cerca estés de la verdad, estarás mucho más lejos de la mentira. Gracias por todo. Gracias por este hermoso estudio. Que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.